Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Les habla el Padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina. Es un gusto para mí seguir compartiendo esta serie que hemos denominado Discernir lo que agrada al Señor. Es el camino del discernimiento, es el camino de saber elegir lo mejor, ¿no? Es decir, aquello que el Padre Dios tiene pensado para nosotros a través de la presencia viva de Jesús, su palabra, los sacramentos, la asistencia del Espíritu Santo, la comunidad, el testimonio de tantos santos, ¿no? De tantos servidores. Y bueno, ciertamente experimentamos en nuestra vida que hay cosas que nos afectan demasiado, tanto como sacerdotes, como laicos, en la vida de todos los días, sobre todo los que somos párrocos, los que estamos cada día ahí frente a una comunidad, y experimentamos así que hay situaciones que nos afectan y que como pastores urgen una acción determinada. Y por eso vamos a ver un poquito estas situaciones que nos llevan a tomar decisiones que no pueden esperar. Una de ellas es lo que denominamos el posmodernismo. El posmodernismo tiene cosas muy positivas también, ¿no? Por supuesto, porque la modernidad ya fue, ¿no? Entonces, ahora estamos en una especie de transición llamada posmodernismo, que tiene elementos muy positivos, ciertamente, pero también tiene algunos que no lo son tanto y que afectan la hondura, la profundidad de nuestro seguimiento a Cristo Jesús según el Evangelio y en la Iglesia. Sobre todo, y lo digo, este posmodernismo, esta New Age, o nueva era, manifiesta mucho el acento en lo privado, en lo íntimo. Todo tiene que ver, o toda experiencia, incluso toda experiencia religiosa, digamos así, está más bien marcado por lo intimista. Y eso intimista, yo diría subjetivista también, ¿no? Como lo mío, lo personal, lo que me pasa a mí. Y ciertamente en esta búsqueda se prefiere una existencia tranquila, apacible, serena, no comprometida, no involucrada demasiado con nadie, ni con nada en especial. Parece como que los compromisos a largo plazo parecen difíciles o casi imposibles. Amar para siempre, un compromiso para toda la vida, es demasiado para el pensamiento posmodernista, para la New Age. Y esto está afectando mucho la vida de los cristianos, incluso la vida de los jóvenes que tienen que tomar decisiones en el matrimonio, en la vida consagrada, en el sacerdocio, en la vida religiosa, en un apostolado perseverante, en la oración constante también y en tantas otras cosas. O sea, hay una cultura narcisista, una cultura de mirarse el ombligo, de estar siempre girando en torno a lo que me pasa, a lo que siento, a lo que veo, a lo que me gusta o no me gusta. Y esto es muy marcado, sobre todo en los jóvenes encerrados en sus tribus o en sus pequeños grupos, ¿no? De amigos o de gente que piensa como ellos, para no sentirse demasiado al margen en la sociedad, están como encerrados en su mundo muy marcado por el individualismo. Esta es una de las cosas, ¿no? Esta seducción también se ve mucho en el ámbito sociopolítico, con ideas individualistas, indiferentes al resto de la comunidad, indiferentes incluso al resto de la familia. Es mi trabajo, es mi posición económica, es lo que yo voy a hacer, son mis amigos, son mis gustos, son mis viajes y nada más. Bueno, ciertamente estas opciones individualistas, egocéntricas, ciertamente inmaduras, no tienen mucho que ver con un estilo de vida según Jesús y según el Evangelio, y esto afecta la decisión de no pocos cristianos bautizados hoy día, ¿no? También hay principiantes en la vida espiritual, gente con muy buena intención, con honestidad, principiantes según el Espíritu, digamos, ¿no? Obedientes y dóciles, deseosos de emprender un crecimiento en el seguimiento de Cristo Jesús, sin estancarse en el conformismo, en el aburguesamiento, en lo que se llama la meseta, ¿verdad? Pero que evidentemente tampoco caen en la rutina, en el infantilismo religioso, ni tampoco en la superstición religiosa o el pensamiento mágico que hoy domina mucho de los aspectos religiosos o de las experiencias pseudo religiosas o falsamente religiosas.
pero tampoco quieren hacer de sus vidas algo de repetir preceptos o cumplir preceptos, como quien dice, una religiosidad de cumplimiento, cumplimiento. Sin embargo, les cuesta avanzar, les cuesta crecer, porque claro, ese paso al amor adulto no está siempre acompañado por perseverancia, por constancia en la vida, en las decisiones, en las opciones, en la vida de oración, en la vida de apostolado, y por eso a veces tienen caídas bastante graves y retrocesos, porque como decimos siempre, en la vida cristiana detenerse es retroceder. Pero también están los llamados cristianos adultos en la fe que sienten esa lucha espiritual y no obstante las caídas y las dificultades y las tentaciones, perseveran, siguen adelante, son constantes y anhelan crecer, anhelan que esa irrupción del Espíritu Santo en sus vidas les dé esa fuerza para perseverar, pero claro, necesitan una guía, una dirección espiritual. Y qué difícil que es encontrar una dirección espiritual de un sacerdote, de un religioso, de una religiosa, o bien un acompañamiento espiritual de un laico, pero probado en oración, maduro, ¿verdad? Y esto hace que, como hay escasez de acompañantes espirituales, hay una escasez, hay una falta de tiempo, quizás también de parte de sacerdotes, sobre todo si son diocesanos, como es mi caso, y entonces el laico que quiere crecer muchas veces no encuentra los caminos para poder hacerlo o un buen discernimiento para poder hacerlo. Entonces, que quede claro una vez más, el discernimiento no es algo esotérico, no se trata de un horóscopo, no se trata solamente de un librito de autoayuda, no se trata de la lotería, ¿no? O de la ruleta, es algo mucho más profundo, es la vida espiritual misma. Y esto me parece importante, es saber buscar cada día y elegir cada día a Dios como mi Padre, mi Creador, que me ama con ese amor incondicional, gratuito, que me dejo amar por Él, que me dejo abrazar por Él. Es buscar a Jesús como Salvador y Señor de mi vida y es buscar al Espíritu Santo Santificador como guía, dejarse llevar no por el individualismo o la indiferencia, sino por un estilo de vida comunitario, buscar la comunidad siempre, no dejar de buscar la comunidad, saber dejar los propios intereses, los caprichos, los retrocesos a un infantilismo, a una inmadurez, a una eterna adolescencia y dar el paso, el salto del crecimiento, de la madurez. Bueno, y dejar de lado también los prejuicios sociales, ambientales, incluso en la iglesia misma, dentro de los movimientos, de los grupos, y saber avanzar por encima de los complejos de culpa o los complejos de inferioridad que a veces trabajan en el inconsciente de cada uno de nosotros y dar ese paso superador, venciendo entonces tanto las dificultades o tentaciones de afuera como de adentro. Y me parece que viene bien contar un relato un poco simpático que ayudaría a entender cómo nos cuesta a la hora de optar elegir aquello que es mejor para nosotros, ¿no? Y se dice que un día un importante político, candidato a presidente de la República, de una república, de un país, bueno, iba por la calle y un camión lo atropella, muere, y entonces inmediatamente va a la presencia de San Pedro. San Pedro lo recibe y dice, uy, ¿cómo llegó así de golpe? No estamos acostumbrados a recibir a políticos tan relevantes como usted, así que no tengo claro dónde tiene que ir, pero ¿sabe qué haremos? Bueno, es un cuento, ¿no? Es un relato, así que ¿sabe qué haremos? Mire, vamos a hacer una cosa. Usted puede elegir, usted puede elegir, elija usted. Mire, un día lo vamos a llevar al infierno. Hoy vamos a llevarlo al infierno. Usted pase todo el día en el infierno y mañana lo llevaremos todo el día al cielo. Y después que usted estuvo todo un día en el infierno y todo un día en el cielo, usted decide dónde quiere quedarse. ¿Le parece bien? Oh, sí, cómo no, San Pedro, me parece excelente, qué gentileza la suya. Entonces suben a un ascensor y van bajando hasta que llegan al infierno.
Se abre la puerta del ascensor y el político importante ve un campo de golf verde, un hotel house de fondo, ve a todos sus amigos también políticos y empresarios jugando al golf, alegres, felices. Más allá ve mesas repletas de alimentos, de comidas, toda gente vestida elegantemente, bebiendo el mejor champán, comiendo caviar con langostas. Y por supuesto estaba también presente allí el demonio, muy simpático, contando cuentos y chistes, riendo a más no poder. Lo cierto es que se pasó volando el día allí en el infierno, y entonces, bueno, San Pedro lo vino a buscar. Bueno, le toca ir al cielo. Entonces al día siguiente fue al cielo. Entonces llegó al cielo por el ascensor, también subiendo, llegó al cielo, se abrieron las puertas del cielo. Y bien, hermoso también el cielo, y el candidato a presidente de la República, el político que había muerto. Entonces anduvo todo el día de nube en nube, estuvo tocando el arpa, escuchando música, y estuvo muy bien, estuvo muy contento, estuvo también muy feliz, dichoso, ¿no es cierto? Entonces terminó también el día en el cielo, que pasó volando por tanta cosa deleitosa, y entonces San Pedro le dice: bueno, amigo, no sé, usted tiene que decidir, ahora usted tiene que discernir, usted tiene que elegir dónde se queda. Entonces el político lo mira a San Pedro y le dice: mire, la verdad, el cielo me gustó mucho, me gustó mucho, mucho, la pasé muy bien, pero me gustaría ir al infierno, porque realmente allí vi que están mis amigos y todo eso. Ningún problema, vaya nomás. Y ahí nomás San Pedro lo despide y se va al infierno por el ascensor. Cuando se abren las puertas del ascensor, este hombre ve, pero no ve lo que había visto, sino que ve un gran basural con humo, con un olor nauseabundo. No ve el campo de golf, no ve el hotel house, ve a sus amigos, pero todos harapientos con bolsas, juntando basura y comiendo del suelo lo que había. Entonces dice, aparece el diablo, por supuesto, que lo recibe, dice: adelante, adelante, bienvenido. Pero ¿cómo?, dice el político. ¿Cómo? Si yo estuve ayer y esto era una maravilla. Había un campo de golf, había un hotel house, estaban mis amigos vestidos con ropas maravillosas. ¿Pero qué pasó? Le dice el diablo. Pero claro, escúcheme, mire, ayer estábamos en campaña, hoy ya usted votó. Bueno, y aquí termina el cuento. Hoy votaste por nosotros, le dijo el diablo al candidato, al político, y bueno, lo hizo entrar. Entonces, yo digo, el mal espíritu se apoya en nuestra concupiscencia, encuentra aliados adentro y también afuera, en una mentalidad reinante, extraña a los valores del Evangelio, que, bueno, para inducirnos al fin malo mediante la tentación. Creo que a lo mejor este relato ayuda, aunque sea con una sonrisa, simpáticamente, y con las limitaciones propias de todo relato, por supuesto. Por eso me parece que es importante formar una actitud de discernimiento para que se advierta y reconozca lo que Dios quiere o no de cada uno de nosotros. Y para esto vamos a utilizar algunas cartas que van llegando, consultas, a veces a través de internet, del correo electrónico. Son muchas, pero hemos seleccionado algunas, ¿no? Algunas. Por ejemplo, aquí Federico escribe, dice: si María vivió en discernimiento y esto fue agradable a Dios, ¿cómo vivir de ese modo? ¿Por qué no nos ayudas a saber lo que es el discernimiento y a crecer en el mismo? ¿Se puede aprender? ¿De qué manera? ¿Es un camino que todos debemos recorrer? Sospecho que hay allí una clave importante para la existencia cristiana. Sí, es cierto, Federico. Lo que dices es una gran verdad. Hoy se impone más que nunca
el hecho de que la gente haga opciones y opciones libres, maduras, usando muy bien esa libertad que el Señor nos ha regalado, ¿no? Entonces, que tome decisiones que le ayudan a crecer, a madurar, a ser más persona, a ser más feliz, a ser más pleno. Bueno, y antes estábamos quizás más sostenidos en el hogar, en la familia, en la sociedad, en la parroquia. Es decir, hasta hace unas décadas las problemáticas que compartíamos eran casi todas similares y siempre era bueno tener el apoyo de papá, de mamá en la casa, del párroco, de la parroquia a donde íbamos frecuentando, también en la escuela, del maestro, del profesor. Pero claro, eso fue cambiando por lo que decía yo antes, porque la problemática se hizo mucho más compleja. Hoy los problemas son mucho más complejos, más diversos, más heterogéneos, no tan homogéneos como antes. Hoy también no encontramos tanta disponibilidad a veces en papá, en el maestro, a veces en el párroco, para poder atendernos, o incluso también no saben cómo hacerlo, no tienen las herramientas para poder hacerlo, también esto, ¿no? Entonces, bueno, hay un sentimiento de liberación hoy día en la sociedad que tiene mucho de positivo, pero también que lleva con frecuencia a experimentarse frustrado, insatisfecho, vacío, sin saber por dónde, hacia dónde ir, ¿no? Y a veces nos encontramos como que tenemos que tomar grandes decisiones y no queremos hacerlo, o no podemos hacerlo, o no sabemos hacerlo, y por posponerlas o no tomarlas, seguimos siempre en la deriva, seguimos siempre en lo pequeño, en lo mediocre, en la meseta de todos los días, por ese temor, esa angustia, esa ansiedad, ese miedo a tomar estas decisiones. Entonces la pregunta que nos hace Federico, ¿no? ¿Es posible usar bien la libertad? Sí, si no aprendemos a discernir, seremos ciudadanos y cristianos inmaduros, con el gran peligro de estar siempre en la vereda de enfrente, balconeando, mirando siempre de afuera, pero nunca entrando. Es decir, desencarnados, es decir, aleteando, pero sin aterrizar. Y esto es como no vivir el proyecto y el plan que el Padre Dios tiene sobre nosotros. Y ojo con los que dicen que no quieren complicarse la vida con esto, que también es verdad. Hoy hay mucha gente que dice, ay, no me compliques la vida, yo estoy tranquilo, yo hago reiki, yo hago yoga, yo voy a correr, yo hago gimnasia, yo hago música. Es decir, a ver, terapias alternativas, muchas de las cuales no están mal, el arte, la música, ¿no es cierto?, el deporte, la gimnasia, pero que a veces se usan como manera sutil de escapismo, de evasión, de alienación de los grandes temas de mi vida que tengo que decidir y por los cuales debo optar. Es decir, hago una gran burbuja para ocultar detrás de un dedo el sol enorme que me está pidiendo, justamente con su luz, tomar decisiones, tomar opciones. Y esto es, la falta de discernimiento termina siendo causas de sufrimientos, causas de traumas, de ansiedades, de esquizofrenias, de desequilibrios de todo tipo, de frustraciones de todo tipo, que justamente no se solucionan solamente con terapias alternativas. Por eso a veces digo, en mi país, en Argentina, creo que es el país, si mal no recuerdo, de toda América con la mayor cantidad de psicólogos per cápita, por cantidad de habitantes. Lo que no quiere decir que sea algo bueno, no sé, tampoco sea algo malo, pero sí quiero decir que tenemos una sociedad muy conflictiva, muy conflictuada, muy retorcida, muy rebuscada, y quizás en muchos de esos casos ocurre porque no se toman decisiones en lo que es importante y se vive atrapado por lo urgente, que no siempre es necesario, ¿no? Y entonces se quiere que otro decida por mí, cuando a veces el psicólogo simplemente debe acompañar un proceso, pero la decisión debe ser mía. Y muchas veces lo que es peor, se busca a un vidente, a un curandero, el horóscopo, una consulta no sé de qué, Illuminati, para que me diga qué es lo que debo hacer. Y no siempre lo hago, porque muchas veces simplemente quiero que otros me digan lo que yo quiero escuchar. Y no otra cosa que no sea eso que yo quiero escuchar. Y cuando viene alguien que me dice algo distinto a lo que yo quiero escuchar, entonces lo rechazo, digo que está equivocado, que no es así.
Por eso digo, hay que encomendarse mucho a la oración. Y es posible este discernimiento, claro que sí. Y en ese sentido, fíjense que en los tratados de Balduino de Canterbury, obispo, él hablando de esto, del discernimiento, dice: en cuanto a nosotros, solo podemos discernirlos en la medida en que el Señor nos lo concede. Qué bueno es esto, ¿no? Tomar conciencia de que el discernimiento es, antes que nada, una gracia. Y por esa gracia que nos concede el Señor, podemos avanzar. También dice Balduino, la decisión en el obrar es recta cuando se rige por el beneplácito divino. Por el beneplácito divino. La intención es buena cuando tiende a Dios sin doblez, sin doble intención. La recta decisión es incompatible con el error. La buena intención excluye la ficción. Qué interesante es esto, que lo diga hace tantos años Balduino de Canterbury. La buena intención excluye la ficción. No podemos vivir en un mundo de ficción. Tiene que ser un mundo real, con los pies en la tierra, asumiendo la realidad tal como se presenta. Bien, en esto consiste el verdadero discernimiento, en la unión de la recta decisión y de la buena intención. Todo, por consiguiente, dice, debemos hacerlo guiados por la luz del discernimiento, pensando que obramos en Dios y ante su presencia. Esto está en los tratados de Balduino Canterbury, obispo, y nosotros lo tomamos para nuestra oración. Creo que es importante, ¿no? Incluso por lo que nos preguntaba también Federico. Sí, claro, hoy es posible discernir, hoy es posible vivir la libertad, hoy es posible que ustedes y yo recordemos qué es la libertad. La libertad es el libre albedrío. Dios nos ha creado originales, únicos e irrepetibles, nos ha creado con la capacidad de pensar y de elegir, ¿no? Y de amar, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es la libertad? Es la capacidad que cada uno tiene para disponer de sí mismo, de todo lo que es, para el bien común. Eso es la libertad. La capacidad, entonces, de disponer de uno mismo, de todo lo que uno es y lo que uno tiene, para el bien común. O sea, y esto está lejos de simplemente una libertad, dice, hacer lo que siento, hacer lo que se me da la gana, para eso soy libre. Es mucho más que eso, es tomar conciencia de que mi vida tiene un porqué y un para qué, tiene una meta, tiene un horizonte, y en esto entonces debo ser responsable. Toda auténtica libertad va acompañada de una profunda responsabilidad. Por eso alguien una vez escribió que junto con la Estatua de la Libertad que está en Nueva York, aquí en este país tan grande y tan maravilloso, deberían haber hecho otra estatua en la otra parte, allá en la zona oeste, en California, que sería la Estatua de la Responsabilidad. Porque no existe la auténtica libertad sin la responsabilidad. Y cada uno debe ser responsable de sus actos. De ahí la importancia de los límites. En el discernimiento uno tiene que saber que lo que Dios está pidiéndonos, lo que Dios nos pide, porque justamente nos lo pide, justamente Él también nos da la gracia para poder vivirlo. Junto con lo que nos pide está la gracia para poder vivirlo. Junto con esta gracia que Él nos da está la decisión de hacerlo de parte nuestra, y junto con esta decisión está la responsabilidad de llevarlo a cabo. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá hay un trabajo mancomunado entre Dios, que sí lo desea, sí lo quiere y nos da su fuerza, su gracia, su poder, y mi decisión responsable, madura, de querer hacerlo con Él y de llevarlo adelante, llevarlo a cabo hasta el final. Por eso, hagamos este momento de oración. Antes que nada, Padre Dios, gracias. Alabado, bendito y glorificado seas por elegirnos como colaboradores tuyos en esta gran misión de construir el reino desde aquí y ahora, en este Kairos, que es nuestra historia personal, familiar, comunitaria y mundial. Gracias, Padre Dios, porque a través de Jesús, por su pasión, muerte y resurrección, nos asistes constantemente con la presencia del Espíritu para
que esa propuesta tuya se haga opción por el discernimiento en nosotros, se haga perseverancia, se haga constancia, se haga trabajo, se haga fruto que anticipe aquí y ahora la vida eterna y que alimente la propia vida nuestra y la de los que nos rodean. Gracias por la libertad que nos diste, gracias por la capacidad de elegir. Que el Señor entonces nos bendiga a todos nosotros, a ustedes y a mí, y que cada día podamos decirle, Señor, gracias por la libertad que me diste. ¿Qué puedo hacer con ella? ¿Cómo puedo elegir? ¿Cómo puedo caminar día a día con mayor libertad? Con esa misma libertad con la cual María le supo decir sí a ese Padre Dios para que el plan de salvación se hiciera posible entre nosotros. Entonces, qué alegría poder compartir este programa y qué alegría decirles sí es posible ser libre, sí es posible discernir. Que el Señor te bendiga, paz y bien para todos.